Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene. Amantísimo Padre, que su morada es en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo es su bendito nombre, Señor. Gracias le damos, Padre bendito, una vez más, porque sabemos que solo usted, Señor, es el que nos da este día, Señor, esta oportunidad de poder abrir nuestros ojos en un sábado santo más, Señor, aquí en la tierra que nos otorga, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da. Gracias, mi Dios, porque sabemos de que no nos da más para que nos olvidemos de usted y tampoco nos da menos para que estemos reclamándole, Señor. Gracias por todo el infinito amor que muestra con cada uno de nosotros a cada instante, y nosotros sin merecerlo y a veces sin reconocerlo, Señor. Venimos ante su presencia, primeramente buscando, Señor, el perdón de nuestros pecados. Perdone, Señor, nuestras iniquidades y limpie, Señor, nuestros corazones de toda maldad. Saque, Señor, fuera todo orgullo, toda vanagloria, todo egoísmo, toda envidia, todo lo que nos está haciendo, Señor, alejar, apartarnos de usted, Señor. Padre bendito, queremos acercarnos, queremos agarrarnos de su mano para ir caminando, Señor, en este camino que todavía nos falta por recorrer. Queremos permanecer en usted, Señor, pero sabemos que no podemos solo, por eso clamamos de su santa y bendita presencia en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor. Que su Santo Espíritu nos siga dirigiendo, nos siga instruyendo, nos siga enseñando y también, Señor, nos siga amonestando, Señor, porque sabemos que a veces, Señor, no estamos en lo correcto, pero bendito sea mi Dios, que siempre pone ángeles para que nos abran nuestros ojos. Gracias le damos, Señor, por todo, y le pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de los que se han conectado acá, ya sea por la forma virtual, Señor, en cámara, o todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, Señor, a través de YouTube, a través de todos los medios, Padre bendito, porque nuestro fin, nuestro propósito es que su palabra, Señor, sea predicada en muchos lugares, Señor, porque ya queremos verle descender de las nubes de los cielos. Padre bendito, nos ponemos en sus manos, confiados en que usted hará conforme a su voluntad. También, Señor, le pedimos que su Santo Espíritu unja al hermano David, Señor, para que nos pueda traer palabra de lo alto, Señor. Confiamos, Padre bendito, que usted habla a través de sus siervos, Señor. Y nosotros también le pedimos, Padre bendito, que prepare nuestros corazones para recibir su palabra, Señor. Y no nos convirtamos solo en oidores, sino en hacedores de la suya, Señor. Padre bendito, aquí estamos, nos ponemos en sus manos, denos su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús le pedimos todo. Amén. Amén. Campamentos que son de varios días, eventos que son de varios días, concursos que son de varios días. Y cada día tiene su planificación, ¿no? Cuando uno coge el programa, allí tiene toda la planificación y uno sabe lo que va a suceder cada día, a la hora que empieza, a la hora que termina, cuáles son las horas de receso, las horas de baño, las horas de dormir, las horas de transporte. Todo está en el programa. Pero yo no sé si ustedes previamente, para saber de qué se trataba el tema de hoy, han investigado, han buscado para saber de qué se trataba el tema de hoy. Para yo preparar el tema de hoy, cuando estaba haciendo el programa, la planificación para esta semana, me di cuenta de algo. Que el programa de este día como que se quedó vacío. Dios hizo una planificación profética para toda esta semana. Pero si nosotros vemos en los capítulos donde veníamos leyendo, el capítulo 27 de Mateo termina en la muerte de Cristo, cuando finalmente ya lo bajan de la cruz y lo ponen en la tumba. Y cuando pasas al capítulo 28, no hay una secuencia, me falta un día. Si vamos al capítulo 15 de Marcos, cuando llegas al final, igualmente
Jesús lo llevan, lo ponen en la tumba, y cuando pasa al capítulo 16, falta un día. Si pasas al capítulo 23 de Lucas, llegas al final del capítulo, Jesús lo llevan, lo ponen en la tumba, y cuando pasas al capítulo 24, falta un día. Busqué en Juan, al final del capítulo 19 de Juan, Jesús finalmente lo bajan de la cruz. ¿Se acuerdan? José de Arimatea habló con Pilato, lo bajan de la cruz. Nicodemo también apoyó, aportó. Las mujeres acompañaron para ver dónde lo iban a poner. Hasta la tumba entierran a Jesús. Y cuando pasas al capítulo 20 de Juan, falta un día. ¿Qué pasó con ese día? ¿Se le habrá olvidado a Dios poner el programa de ese día? La ciudad de Jerusalén estaba en pánico. Miles de personas se habían congregado en esta ciudad para las fiestas. Miles de personas estaban habituadas a asistir a esta fiesta. Pero este día había pasado algo extraordinario, nunca antes visto. Todo se había trastornado. Todos estaban desinformados. En primera plana, en los periódicos y en los noticieros, aparecía una fotografía del sacerdote, muerto de pánico, cayéndose el cuchillo y escapando el cordero. En otra fotografía, en primera plana, aparecía el velo del templo rasgado de arriba abajo. Pero ese día había amanecido y parecía una tumba en silencio la ciudad de Jerusalén. La emplanada del templo, que generalmente en ese día estaba llena de miles de personas para ver las ceremonias que ese día se celebraba. Ese día, el sábado, porque Cristo fue crucificado un viernes, ese sábado, generalmente los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley se sentaban en la silla de Moisés y hablaban al pueblo y lo instruían y les recordaban las normas, cómo se debían cumplir las fiestas, todo lo que se instruían al pueblo, leían la Biblia, la palabra de Dios. Pero ese día el templo estaba completamente vacío y en silencio. De vez en cuando, agazapados y con la cabeza cubierta, se veía pasar algún fariseo, algún saduceo o algún doctor de la ley, algún sacerdote que entraba sigiloso en el templo. Me imagino que de repente se encontraban uno con otro y al preguntarse, ¿qué haces aquí? Y no, vine para ver si podía recoger o organizar algo. Por supuesto que estaba mintiendo, porque las leyes judías no permiten cargar absolutamente nada en el día de reposo. No podían llevar ninguna carga, ni siquiera la llave de su casa podía cargar. Imagínense. Pero de vez en cuando se veía entrar uno, dos y salir, y entrar y salir. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo se había quedado estupefacto. Jesús 2 días antes le había dicho en el capítulo que dijimos, capítulo de los ayes, creo que es el capítulo 23 de Lucas, el capítulo 22, el capítulo de los... En un momentico le digo, cuando Jesús le dijo los ayes, ay, escribas y fariseos, ay, Jesús le dijo que eran guías ciegos guiando al pueblo.
Aquí entraban los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley y los sacerdotes al templo. Había quedado inservible. Capítulo El 23. Santísimo había quedado vedado. Un lugar que era prohibido entrar ni ver. Y mucho menos a las personas comunes. Pero me imagino que estas personas entraban al templo y se acercaban a la silla de Moisés y empezaban a rebuscar allí entre los rollos porque andaban buscando algo. Ese algo que ellos andaban buscando era luz, era sabiduría. Ellos andaban buscando colirio porque Dios le había dicho, Jesús le había dicho que eran guías ciegos guiando a la nación. Y ahora ellos estaban buscando la luz. Capítulo 23 de Mateo, perdón, era el capítulo 23 de Mateo. El capítulo de los ayes. Gracias. ¿Qué estaban buscando ellos? Estaban revisando los rollos del libro de la ley y los profetas para ver cuántas de estas cosas que Jesús había dicho eran ciertas. ¿Cuáles eran las profecías que ellos habían pasado por alto? Y ahora yo me detengo en esta palabra pasado por alto. ¿Cómo pasado por alto? ¿No eran ellos los doctores de la ley? ¿No eran ellos los que para tener esa categoría necesitaban saberse la Torá, los libros de Moisés de memoria, y la Tanakh, muchas porciones especialmente, generalmente de Isaías, debían saberla de memoria? ¿Qué estaban buscando? Ayer les dije que le iba a decir el por qué todos estos dirigentes judíos estaban desinformados. Los dirigentes judíos no se aprendían tanto de memoria lo que nosotros llamamos hoy la Biblia, que en aquellos tiempos era el Antiguo Testamento. Había un tercer libro para los judíos que aún hoy existe, que se llama el Talmud. El Talmud son las leyes judías. Y ellos eran especialistas. No había una palabra, un acento, una coma, un punto en el Talmud que ellos no se supieran. Porque con el Talmud ellos juzgaban al pueblo, instruían al pueblo en toda la disciplina en la que debían vivir. El Talmud recoge todos los actos de la vida judía, desde los actos litúrgicos hasta los actos civiles, hasta los actos del terreno, hasta la vida social. El Talmud lo tiene todo para una civilización. Y estos dirigentes judíos eran especialistas en el Talmud. Se lo sabían de memoria. El Talmud, yo les voy a mostrar aquí. Ustedes ven esta pila de libros que hay aquí. Lo pueden ver. Aquí hay 9 tomos. Estos son los libros del Talmud. Y son 14 tomos. Todavía me faltan 5 tomos más. Imagínense, va a llegar hasta acá. ¿Verdad? Pero mire, al lado de ella tengo la Biblia. Mire, ¿vio la Biblia? Este es el Talmud, todavía más alto, y aquí está la Biblia. Ellos habían sido capaces de aprenderse el Talmud de memoria para juzgar al pueblo, para poner cargas pesadas como Jesús le había dicho. Pero habían pasado por alto la Torá y la Tanakh. La Torá, que contenía
los 5 libros de Moisés y la Tanakh, que tenía los libros de los profetas. De ahí entonces que cada cosa que Jesús decía, ellos estaban desinformados. Y ellos pusieron a revisar allí a ver si las cosas que estaban pasando eran correctas. ¿Por qué entonces, un día después de la crucifixión de Jesús, no hay un programa? ¿Dónde está el programa? ¿Se habrá equivocado Dios en la profecía? ¿Se le olvidaría poner los detalles de cómo debía celebrarse un día después de su crucifixión? Dios nunca se equivoca. Antes de descubrir, de velar cuál era el programa para este día, voy a volver al día de ayer, al viernes en que Cristo fue crucificado. Ese día, aparentemente todo terminó. Pero si leemos los versículos 54 al 56 de Lucas, capítulo 23 de Lucas, vamos a tener una pista. Capítulo 23 de Lucas, que es el único que nos da una pista. Capítulo 23 de Lucas, versículos del 54 al 56. Era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Oh, así que en el versículo 54 dice que estaba próximo a llegar el día de reposo. Y al final del versículo 56 dice que ya iban a guardar el día de reposo conforme al ¿qué? Conforme al mandamiento. Es el único libro de los 4 evangelios que nos da una pista. Este sábado, cuando los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley fueron al templo y estudiaron y revisaron, fueron y se entrevistaron una vez más con Pilato. Y le dijeron a Pilato que ellos escuche bien lo que dicen, se habían acordado de que Jesús dijo que en 3 días se levantaría. Y que por favor pusiera una guardia de soldados romanos en el sepulcro, no fuera que los discípulos robaran el cuerpo de Cristo para después decir que había resucitado. Pero fíjense cómo dicen los dirigentes judíos, que se habían acordado de que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Pero resulta ser que lo que los mentirosos dijeron en el juicio es que él iba a derribar el templo y lo iba a construir en 3 días. ¿Cómo rectificaron ellos 24 horas después ese error? Porque Jesús más de una vez había dicho esa frase, especialmente en los últimos 4 días.
¿Cómo fue que ellos recapacitaron? Pues entonces ellos fueron ese sábado a entrevistarse con Pilato para que pusiera una seguridad. Y todos sabemos, eso lo vamos a tratar en el tema de mañana, que allí estaban 100 soldados romanos de los más fornidos, una guarnición completa. Ahora, ¿cuál es el programa de este día? Jesús había hecho el programa hacía muchos siglos antes. Y a mí me gustaría que fuéramos todos juntos al libro de Génesis, capítulo 1, libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y para años. Y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. E hizo también las estrellas. Vamos a repasar textualmente lo que dice el versículo 14. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. El primer motivo por el cual Dios puso lumbreras en el cielo en la semana de la creación fue para separar el día de la noche. Así que ese es el primer punto. ¿Cómo nosotros separamos el día de la noche? Hoy en día nosotros tenemos un horario determinado en que la sucesión de los días y las noches según la civilización actual parte de 12 de la noche a 12 de la noche. ¿Ves? Ya a la 1 de la mañana de la madrugada es un nuevo día. Automáticamente los calendarios en los celulares, en todos los equipos digitales, a las 12 de la noche marca otro día. Pero resulta ser que en este tiempo que Jesús terminó la creación, no había relojes digitales. ¿Cómo creen ustedes que se contaban los días? ¿Cómo mismo se contaban en el tiempo de Jesús? La primera vigilia era a las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, ¿verdad? Y se contaba por la puesta de sol. Esto es moderno, pero realmente los días no tienen que ver con un reloj digital o con un sistema digitalizado. Los días tienen que ver con la rotación de la Tierra alrededor de estos astros. Así que los días se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Por eso Dios en el versículo 14 dice que puso para separar el día de la noche. Así que cuando pasa una noche y pasa un día, termina el día. Un día, la puesta del sol. Más o menos el sol se está poniendo acá como a las 8 de la noche. No sé en otros países a qué hora se estará poniendo, pero más o menos como a las 8 de la noche aquí en Canadá, Edmonton. ¿Verdad? Más o menos como a las 8. Esa es el comienzo de un nuevo día, la puesta de sol. Según la creación, según la naturaleza. Y para eso fue el motivo, el primer motivo. Y dice, para separar el día de la noche, y sean por señal, y para las estaciones, y para días, y para años. Las estaciones, para las estaciones, se está refiriendo a la luna. ¿Cuáles son las estaciones de la luna? Las 4 estaciones de la luna: creciente, menguante, nueva y llena. Luna nueva, luna llena, menguante y creciente. Y cuando terminan las 4 estaciones de la luna, pues comienza ¿qué cosa? Un nuevo mes.
Y así sucesivamente las estaciones de la luna. Y dice para días y para años. Así que los movimientos astronómicos son los que determinan los periodos de tiempo. El año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol. 366 días, un cuarto, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y es un año. Este pasaje, si nosotros lo leemos en la Biblia hebrea, utiliza un nombre llamado Muadín. Cuando dice para señalar, para recordar los Muadín. ¿Qué es Muadín? Aquí dice para recordar, para recordarte, para avisarte. Pero, ¿qué es Muadín? Como dice en la Biblia hebrea. Muadín son fiestas solemnes. Para que sepamos los Muadín, fiestas solemnes. Bueno, ¿y qué tiene que ver las fiestas solemnes con el sol, la luna y las estrellas, los días y las noches? En primer lugar, tenemos que saber que los judíos hasta hoy celebran la entrada de cada mes, la fiesta del novilunio. No hace mucho compré un instrumento que usan los judíos, que es el cuerno. Me hubiera gustado que me hubiera llegado, pero ya llevo días esperando y no me ha llegado finalmente. El cuerno que tocan los judíos. ¡Bú! Porque cuando un judío veía que aparecía la luna nueva, ahí avisaba, todo el mundo sabía que había empezado el mes y empezaba la fiesta del novilunio, la fiesta de la nueva luna. Quiero aclarar que para nosotros la nueva luna es cuando la luna nueva llega a su máximo esplendor, esa luna blanca, transparente, brillante, que ilumina todo el cielo y la tierra, así se ve clarísimo. Para nosotros esa es la luna nueva, pero esa no es la luna nueva. Realmente la luna nueva es cuando esa luna aparece su primer filito. La noche anterior a la luna nueva es una noche totalmente oscura hasta que finalmente aparece un filito y entonces esa es la luna nueva. Por eso es que cuando nosotros vemos un calendario hebreo y un calendario gregoriano como el que nosotros utilizamos, nos damos cuenta que el calendario hebreo generalmente parte a mitad de los meses. Por ejemplo, el mes de Nisan, este mes que se celebra la Pascua, generalmente se dice es entre marzo y abril. ¿Por qué entre marzo y abril? ¿O es marzo o es abril? No, porque como nosotros comenzamos los meses con la luna ya afuera completamente grande y el mes hebreo empieza con la luna nueva cuando apenas sale, por eso cae siempre entre 2 meses. El mes hebreo cae entre 2 meses. Así es. Y entonces allí se sonaba y se hacía la fiesta del novilunio. Y la fiesta de Año Nuevo. Y la fiesta del día, porque se despide el día leyendo salmos, la palabra de Dios, alimentándose. Y estas fiestas estaban reguladas por los astros que Dios había puesto en el firmamento. Así que si nosotros queremos estar según el calendario de Dios, tenemos en primer lugar que ajustar nuestro horario al horario de Dios. ¿Cuál es el horario de Dios? Bueno, el día termina a la puesta del sol. A esa hora hacemos un culto, agradecemos a Dios por el día, despedimos el día, ¿verdad? Dando gracias a Dios y leyendo una porción de la palabra de Dios
para seguirnos alimentando espiritualmente. Bueno, ya sabemos que los astros que Dios puso, lo puso para regular los días y las noches y los períodos de nueva luna y las fiestas solemnes. Generalmente todo el mundo cree que la primera fiesta que Dios ordenó es la fiesta de la Pascua. Por supuesto, la fiesta que estamos estudiando, que aparece por primera vez cuando Dios le dice en Éxodo 12 que queda instituida la Pascua con el Cordero y cómo debía hacerse. Pero esa no fue la primera fiesta que Dios instituyó. Primero quise leer acá para que sepan que desde la creación Dios puso los astros para que nosotros supiéramos contar los tiempos para que recibiéramos y celebráramos las fiestas en su tiempo. Pero si nosotros vamos ahora al capítulo 2 del mismo libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. En el capítulo 2 del Génesis, del versículo 1 al versículo 3, se lee así: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado y hecho. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Descansó. El último día de la creación dice que Dios lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Si nosotros hoy en día tuviéramos que explicarle a alguien el origen de la semana, ¿a qué movimiento astrológico está sujeta la semana? Sabemos que el día es la rotación de la Tierra, ¿ves? Alrededor del Sol. Una vuelta de la Tierra son 24 horas, día y noche. Bueno, se cuenta primero la noche y el día. El mes son las 4 estaciones de la luna hasta la próxima luna nueva, el mes. El año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, 366 días, un cuarto, el año. Y la semana. ¿Qué dicen los científicos, los hombres inteligentes? ¿Cuál es el origen de la semana? Nadie puede darle otro origen a la semana que es utilizada en todos los países del mundo que la creación. ¿Quién es el autor de la semana? Dios. No existe nadie en toda la historia de la humanidad que haya reclamado el patrocinio de la semana. Solamente Dios. Y dice que este séptimo día Dios lo descansó, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Así que la primera fiesta que Dios le dio al hombre fue el séptimo día de cada semana, con el propósito de que lo reposara, de que lo descansara y lo dedicara ¿a qué? ¿Lo dedicara a qué? Hay muchas cosas que el hombre necesita saber. En primer lugar, el sábado es un día de adoración. Cuando uno mira las maravillas de la naturaleza, cómo Dios puso en la naturaleza todo lo que nosotros necesitamos
para mantener la vida. El oxígeno, imprescindible, el aire, el oxígeno, algo imprescindible. Dios lo había creado el primer día de la creación. El agua, el segundo elemento más imprescindible. ¿Quién tiene el patrocinio del aire y el agua? ¿Hay alguien que haya reclamado, yo fui quien inventé, quien descubrí? ¿Alguien tiene el patrocinio? Jamás ha habido en la historia de la humanidad. ¿Alguien tiene el patrocinio de la tierra? ¿Alguien tiene el patrocinio de haber inventado un árbol que crezca y dé frutos? ¿Hay alguien que tenga el patrocinio de los animales? Pero al final del capítulo 1 dice que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza para que disfrutara de todas estas cosas que Dios había hecho para beneficio del hombre. El sábado es un día que Dios lo instituyó para que el hombre reposara de todas sus actividades y lo dedicara precisamente a mirar las maravillas que Dios había hecho para que el hombre pudiera vivir en plena comodidad sobre la tierra. Uno de los versículos que expone más la forma de guardar este día es el capítulo 20 de Éxodo, del versículo 8 al versículo 11. Y dice así: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 20, Dios está sobre el monte Sinaí. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaba allí reunido en el monte Sinaí. Y Dios quiere revelarse a su pueblo. Y fíjense cómo dice el mandamiento: te acordarás del día sábado para santificarlo. La palabra te acordarás sugiere que no es algo nuevo. Sugiere que es algo establecido. ¿Y desde cuándo estaba establecido? Pues desde el día de la creación. Por eso Dios no está dando la ley al pueblo de Israel. Dios está recordándole la ley. ¿Por qué se le está recordando? El pueblo llevaba 400 años bajo la esclavitud egipcia. Eran esclavos y no se le permitía hacer culto, hacer ceremonia. Por eso Dios mandó a Moisés, porque quería que su pueblo le fuera a ofrecer culto frente a la montaña sagrada. Por eso. Y entonces allí le recuerda todo lo que Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, Adán habían celebrado y cumplido durante siglos. Y ahora le está recordando al pueblo: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Y ahora viene la lista: no hagas en él obra alguna, tú, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija,
Si tienes algún extranjero de visita en la casa, tampoco. Tus siervos, tampoco. Tus siervas, tampoco. Y añade, ni tu buey, ni tu asno, ni tu perro, ni tu gato, ni tus herramientas de mecánico, ni tus herramientas de costurera, ni tu restaurante, ni tu fábrica, ni tu industria. Porque ese día es de adoración a Jehová. Si volvemos a recordar, no vamos a ir a Lucas, vamos a seguir acá en el Antiguo Testamento, pero si regresamos al versículo 56 del capítulo 23 de Lucas, dice que las mujeres no siguieron su actividad para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué cosa? Porque iban a guardar el día de reposo conforme a qué? Dice conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Ahora voy a preguntar, ¿a cuál mandamiento? ¿Al de Éxodo 20? Sí, porque ella es judía. Era del pueblo que había recibido de manos de Moisés. Pero es ese mandamiento, solo escrito aquí en Éxodo 20, es para recordar el verdadero mandamiento que fue dado en la creación. En la creación, cuando Dios instituyó el día de reposo, el séptimo día de la semana, faltaban 2000 años para que el primer hebreo, para que Abraham, el padre de Israel, el padre de la nación de Israel, naciera. ¿Cuánto dije yo? 2000 años. Entonces, la ley y los mandamientos, incluyendo el sábado, no fueron para Israel. Se la dio Dios al padre de la humanidad, a Adán y Eva. Porque si esta ley no existió, mi pregunta es, entonces, ¿qué pecado cometió Adán y Eva si no había ley? ¿Estamos entendiendo? En el libro de Génesis hay aproximadamente unas 34 veces encontramos palabras que tienen que ver con el bien y el mal. Palabras como, y fue justo. Bueno, si fue justo es porque hay algo injusto. ¿Verdad? Y anduvo en lo recto. Bueno, si es algo, si hay cosas rectas, es porque hay cosas que no son rectas. Pero no vamos a dedicarnos ahora a buscar, porque quiero terminar el tema dentro del tiempo, que me queda poco. Lo cierto es que Dios se lo recordó. Una vez más, Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, repite Moisés nuevamente. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Dice así: guarda el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que de Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿De quién es el sábado? Hoy en día existe una versión popular que dice que el sábado es el día de los judíos. Yo les voy a pedir que busquen el libro de Ezequiel para investigar a ver de quién es el sábado. Por supuesto que todos estos textos que hemos leído, Jehová dice que es de él. Pero vamos a ser un poquito más incisivos. Ezequiel 20, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Ezequiel 20, 12 y 20, 20. Adriana, ¿quieres leer? Adriana, ¿quieres leer? No escucho. No tiene su micrófono. Tiene el micrófono apagado. No. Prende tu micrófono, hija. Prende tu micrófono, Adriana. Perdón. ¿Ezequiel qué, perdón? Ezequiel 2, Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Así que dice el versículo 12, en primer lugar, que Él nos dio sus sábados, sus días de reposo. Si Él los dio, es porque son de Él, no del hombre. Ahora, ¿con qué propósito? Con que sean una señal. Así que, si nosotros quisiéramos distinguirnos como hijos de Dios, ¿qué día debemos de guardar? Porque si dice que es una señal y nosotros nos reunimos para guardar el jueves, ¿qué señal estamos dando? ¿En qué bando estamos? Menos en el de Dios, en cualquier otro. Porque si Él dice que el sábado, descansar el sábado, es una señal entre Dios y el que guarda el sábado, el que guarda el jueves, ¿qué señal está dando? Por supuesto que no está con Dios, está con cualquier otra persona menos con Dios, porque el día que distingue a Dios, que lo acredita como creador del universo, es como si nosotros estuviéramos plagiando el día, el festival, la fiesta de cumpleaños de la creación. Estamos desacreditando el día de fiesta de la creación. Entonces, Dios dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que hice el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso debemos guardar el sábado. Dios dice el motivo, porque yo fui quien hice el cielo y la tierra. O sea, es el festival, es el día, es la fiesta de la creación. Y nos las dio como señal entre nuestro creador y nosotros. Como dice el versículo 20, de ahí mismo del capítulo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Una vez más, para que sean por señal. Mi Biblia dice sábado.
donde quiera que dice día de reposo, dice sábado. Generalmente ustedes deben estar leyendo la Reina Valera del 60 o alguna versión más moderna. Pero si ustedes tuvieran una versión católica, escuchen bien lo que les voy a decir. Si ustedes tuvieran una versión católica, la versión católica, donde la mía dice, cada vez que la mía dice sábado, la versión católica dice sábado igual. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Consígase una versión católica y estudie, anote estos textos que estamos estudiando y búsquelo en una versión católica. Y donde quiera que mi Biblia dice sábado, la Biblia católica también dice sábado. El versículo 20 dice, el versículo 20 del capítulo 20 de Ezequiel, en mi Biblia dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Noé quiere leer otra versión, una versión católica. Dice, no olvides que debes santificar el día del sábado. 6 días trabajarás en ellos y harás todos los quehaceres, pero el día séptimo es el descanso del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de las puertas de tu ciudad, porque 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, descansando el séptimo día. Por esa razón bendijo el Señor el día del sábado y lo consagró. Amén. Yo tengo 4 versiones de Biblia católica, 4 versiones, 2 de ellas antiguas, y todas dicen sábado. ¿Cómo es posible que, si la Iglesia Católica es la que patrocina el domingo como día de descanso, y ese tema lo vamos a tocar mañana, cómo es que si la Iglesia Católica patrocina el domingo como día de reposo, su Biblia tiene sábado y la Biblia de los cristianos no habla tan claro? Entonces vamos a tener que utilizar las Biblias católicas para estudiar y ir mejor a los originales para estar más claro sobre este tema. Para ir terminando, quisiera que leyéramos en el libro de Isaías, que tantas veces hemos leído durante esta semana, todas las profecías de Isaías. Isaías capítulo 66. Isaías 66, versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios está dando una profecía finalmente cuando establezca su reino eterno. Y dice que de mes en mes, y en la Biblia hebrea dice de novilunio en novilunio, o sea, de nueva luna en nueva luna. A ver, Noé, ¿qué querías? Sí, también aquí en la católica lo dice así. Dice, de novilunio en novilunio y de sábado a sábado, toda carne vendrá a postarse ante mí, dice el Señor. Amén. ¿Cuándo entonces apareció otro día de adoración que no es el sábado? ¿Les gustaría saber? ¿Por qué te ríes, Gina? Porque ya sé para dónde vas. Si les gustaría saber, mañana, A esta misma hora, nos encontraremos para saber cómo fue que el sagrado día de Dios, el que representa a Dios como creador del universo, como el dador y sustentador de la vida, cambió de sábado para domingo. Mañana es un día interesante, no se lo pierda.
Y me voy a despedir hoy con un versículo que está ahí mismo en Isaías capítulo 58, versículos del 12 al 14. Un hermoso versículo. ¿Quieres leerlo, Gina? Sí, 58 del 12 al 14. Así es. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres, el 13, Sí. si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Quiero rectificar algunos detalles para hacer la conclusión del versículo 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, y ahora empieza a enumerar una lista. Escuchen bien. De hacer tu voluntad en mi día santo. Número 1. De hacer tu voluntad o mi voluntad en mi día santo, dice Jehová. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, o sea, lo honrares, lo respetares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Los dirigentes judíos no sabían qué hacer un día después de la crucifixión de Jesús. ¿Y saben por qué no sabían qué hacer? Porque la instrucción que ellos tenían era la del Talmud. Pero nosotros, ¿qué instrucción tenemos? Si tú ahora mismo tomaras tu celular y revisaras cuáles son los programas de instrucción que tienes en tu celular, ¿tendrías la palabra de Dios o tendrías el Talmud? Si tú revisas tu biblioteca, tu material de estudio, ¿qué podías decir que tienes en tu biblioteca? ¿La palabra de Dios o el Talmud? ¿Cuáles son tus programas favoritos en que te recreas? ¿Tienen que ver con la palabra de Dios, la Torá, la Tanakh o el Talmud? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? El tema de ayer hacía una pregunta importante. ¿Cuál es el día más importante de tu vida? Y la pregunta de hoy es, ¿cuál es la carrera más importante de tu vida? ¿Cuál es tu programa? ¿Son novelas de amor? ¿Novelas de narcotráfico? ¿Películas de ciencia ficción? ¿O de violencia? ¿A qué dedicas tu tiempo? Yo no estoy diciendo que no hagamos las cosas que normalmente hacemos, porque Dios nos dio 6 días para trabajar, como dice el mandamiento. Y hay veces que
cuando quiero hacer verdaderamente énfasis al estilo farisaico de los fariseos, digo que el mandamiento lo viola, no lo cumple la persona que trabaja en el día del Señor, que es el sábado. Pero también viola el mandamiento el que deja de trabajar los 6 días, porque el mandamiento dice 6 días trabajarás. Así que si dejas de trabajar uno de los 6 días, también se puede considerar que estás incumpliendo el mandamiento. Pero el punto es que en los 6 días que tú tengas para trabajar, para hacer tus tareas, tus labores, debes dedicar tiempo también al estudio de la palabra de Dios, a la oración y a la predicación, a comunicarles a otros. Pero quiero advertirte que estudies la palabra de Dios. Dios cuando habló a Moisés en el capítulo 12 del libro de Éxodo, le dijo que debía hacer la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua debía comerse con panes sin levadura. Pero los judíos estaban comiendo toda la levadura sin pan. Por eso es que no debemos mezclar nuestro estudio con el Talmud. Nuestro estudio debe ser sin levaduras. Hoy en día la Iglesia Católica está igual que el judaísmo. No lee la Biblia, pero lee el catecismo. Las otras organizaciones tienen diferentes libros. No quiero mencionar nombres. Son nuestros hermanos cristianos. No leen la Biblia, pero tienen libros de apóstoles. De apóstoles que nacieron el otro día y empezaron a hablar cosas según su cultura y según Talmud. La palabra de Dios adulterada. ¿Qué estás consumiendo como cristiano? ¿Levadura? No esperes entonces estar actualizado cuando el Hijo de Dios venga en su reino. Para que tú puedas estar preparado, debes de sacar toda la levadura. Estudia el pan sin levadura, que es la palabra de Dios. Si tú quieres tener la verdad y estar preparado para cuando Cristo venga, y preparar a tu familia, preparar a tu esposo, preparar a tu esposa, preparar a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, si tú quieres prepararlo, no le des el Talmud, no le des levadura, dale pan sin levadura, y el pan sin levadura es la palabra de Dios. Y ustedes dirán, pero hermano David, usted tiene el Talmud. Sí. Ustedes saben por qué yo tengo el Talmud. Porque yo quería saber el por qué los israelitas no estaban preparados. ¿Por qué razón? Y yo tengo el Talmud, sí, pero en él descubrí que no hay mucha harina, hay mucha levadura, pero poco pan. Por eso les estoy predicando hoy, hermanos y hermanas, amigos, volvamos al pan sin levadura, porque el pan leudado nos va a perder. Así que mi recomendación hoy es que a partir de hoy, de sábado en sábado,
nos dediquemos a comer el pan sin levadura que Dios nos ha dado. Porque ese día Dios nos las da en abundancia. Y Dios es bien específico. Usted puede recibir bendiciones todos los días de la semana, todos los días. Pero el único día que Dios santifica a su pueblo es el día de reposo. Es el único día que Dios dedica a la santificación. Así que si usted quiere ser santificado, usted, su familia, sus hijos, tiene que observar el día en que Dios solamente dedica a la santificación. No existe ningún otro día que tenga el privilegio de la santificación. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos todos los días. Dios bendice. Dios dio la tierra para nuestro sustento. Pero el sábado, solo el sábado, para santificación. Así que si tú quieres alimentarte con un pan que no tenga ningún tipo de contaminación, un pan legítimo, un pan puro, en primer lugar, hazlo el día de reposo que Dios estableció y solamente la palabra de Dios. Yo no estoy descartando que usted tenga todos estos libros, este material, como estudio adicional, porque así usted va a poder descubrir toda la levadura que hay en ellos. Y así va a poder distinguir más claro el verdadero camino que Dios ha establecido. Que Dios te bendiga. Te deseo un buen día. Y no olvides, Dios está con los brazos abiertos, aún en su santo sábado, esperando por sus hijos. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, que tu morada es en el alto de los cielos, te damos las gracias porque hemos recibido tu palabra en esta tarde. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo haga un trabajo hermoso en cada uno de nosotros y que tú nos recuerde una vez más la importancia de vivir este día en armonía con tu santa y divina voluntad. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia. Bendícenos en esta noche que vamos a ir al descanso diario. Renueva nuestras fuerzas físicas y espirituales. Bendice a la familia que está aquí representada. Y permite, Señor, que en aquel día glorioso, cuando tú vengas a buscarnos, estemos listos para recibirte en gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, les despedimos esta tarde, pero les esperamos mañana con nuestra conclusión. Esperamos que todo este material que hemos recibido nos ayude a animar nuestras vidas espirituales a permanecer en el camino sin leudar, ¿verdad? ¿Sin leudar? Ajá, sin leudar. Así que un abrazo para todos en el amor de Jesús y les deseamos una buena semana y una feliz noche. Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene.